En medio de todas estas denuncias, de quejas, de ruegos, de súplicas por las irregularidades del servicio de la salud, la pregunta es, ¿qué se está haciendo para combatir la negligencia de muchos centros asistenciales, de médicos, o simplemente para combatir la corrupción en el sistema de salud? Fabio Aristizábal Ángel es el Superintendente Nacional de la Salud, a quien nos complace saludar a esta hora de la mañana y tenerlo nuevamente aquí en el tablero Caracol para echar lápiz. Y bueno, usted es la esperanza de muchos colombianos para combatir a todos estos que desangran el sistema de salud. Juan Diego, me alegra mucho estar acá. Estamos haciendo la tarea. Ayer, por ejemplo, llegué al Guainía. Ya llevamos 30 departamentos recorridos, escuchando a la ciudadanía y tratando de cambiar el rumbo del país. ¿Vio usted el caso de esta joven mujer que perdió a su bebé aparentemente por un caso de negligencia? Sí, acabo de enterarme, Juan Diego. Triste. Y esa es la realidad que vive todo el país. Mire, ¿sabe cuál es el tema hoy de moda? 26 años después de la Ley 100, humanización. Que atiendan con humanidad a las personas. Hoy estamos luchando para que haya calidad, para que haya oportunidad, sin embargo se nos presentan esas dificultades por todo el territorio nacional. Ustedes han impuesto sanciones a muchas clínicas, hospitales, EPS, por incumplimiento en su obligación. Teníamos una gran limitación, Juan Diego, teníamos una limitación porque la capacidad sancionatoria de la superintendencia era muy limitada. Hoy tenemos una ley nueva, tenemos herramientas, hemos ido castigando. Usted aquí me menciona algunos. El caso del periodista Mauricio Orjuela, 3 entidades sancionadas por no respetar las guías, por no tener protocolos, 3.000 millones de pesos. En mi concepto, son todavía sanciones muy limitadas a lo que nosotros deberíamos estar sancionando. ¿Yo qué quiero hacer, Juan Diego? El país, empezar a sancionar a las personas. ¿Qué hacemos sancionando entidades? Entonces yo voy y pongo una sanción contra una Secretaría Departamental de Salud o contra una EPS. Nosotros ya queremos ir contra las personas, contra el que dio la orden, contra el gerente, que les empiece a doler a ellos la negligencia de la atención de los servicios de salud. Bebés quemados en una incubadora, ¿no? Este es un tema muy, muy triste. Este fue el caso del niño que se quemó en la incubadora, más del 40% de su cuerpo en una clínica de CIMED. Sancionamos. Pero este no puede ser el día a día de nosotros, Juan Diego. Esto es lo que tenemos que empezar a corregir. Otras sanciones a entidades de salud, por ejemplo, hablemos de esas medidas que ustedes han adoptado. Confacor, 535.000 afiliados, y ustedes la sacaron del sistema, ¿por qué? El presidente Duque, durante su campaña, dijo, vamos a depurar el sistema. Yo sabía que iba a encontrar problemas, Juan Diego, pero no de la magnitud de lo que he visto. Hemos identificado más de 40 modalidades de fraude. Las describimos en el tablero anterior con un perfil dramático. Dramático. Esta EPS en menos de un año se deterioró en 200.000 millones de pesos. ¿Y por qué? ¿Qué hacían con la plata? Muchas trampas, Juan Diego. Por ejemplo, para que a uno le pagaran en Confacor había que dar un porcentaje. Por ejemplo, entre IPS y EPS no había contrato. Y pactaban la factura máxima, la tarifa máxima, que es factúreme el SOAT pleno, y yo por debajo le doy una plata. Increíble. Le giraban a la red pública solamente el 10% y a la red privada el 90%. Lo que usted mencionaba, sacaron del sistema a esta EPS. La pregunta es, ¿y estos corruptos dónde están? Pues aquí ya empieza con la nueva ley, empezamos a hacer las investigaciones. Ya tengo 9 en proceso. Igualmente le trasladamos a la Fiscalía y le trasladamos a los entes de control. Lo más importante es que estamos detectando los problemas y los estamos atacando, Juan Diego. Esto envejeció en Colombia, 10 años esperando que corrigieran. ¿10 años duró ese desangre al sistema? No, hay muchas EPS que llevan más. Vamos a mencionarlas en breve porque tengo a esta hora participación de nuestros televidentes que quieren preguntarle esto. Es muy precaria, la atención depende de la capacidad de pago del paciente. Los médicos son peones del sistema que solo se cuidan la espalda y hacen lo mínimo. Estar enfermo en Colombia es estar en riesgo de muerte, dice Marian Andreas. Juan Diego, aquí le voy a explicar algo. No solamente es un problema de las EPS. Aquí tenemos problemas. Fraude de los usuarios que utilizan mal el sistema. Deme un ejemplo. Un medicamento que usted no necesita y va y lo vende. ¿En serio? ¿Lo piden para vender? Lo piden, tenemos casos, estamos haciendo unas investigaciones. Entonces también, ¿usted qué opina de una tutela 50 pañales diarios? Bueno. Entonces hay unas cosas exóticas. Aun cuando hay gente muy humilde que no tiene para los pañales. Total, pero usted no necesita diario 50. Se puede gastar 10, 12, 15, pero 50, eso empieza a desangrar el sistema. Y sabemos que hay un cartel de los pañales. En estos días hablaba con uno de los fabricantes y me decía, es verdad, superintendente, tenemos un cartel de pañales, medicamentos de alto costo, pacientes que
facturamos pacientes fantasmas. También. Que no existen. Entonces, ¿Y eso, cómo se crea esa figura del paciente fantasma? Eso es con la ayuda a veces de los que manejan las bases de datos, pero también tiene que haber un facturador. Alguien me decía un día, esta entidad se robó 2 billones de pesos. ¿Cómo hace una EPS para robarse 2 billones de pesos? Tiene que haber alguien que los facture. ¿Qué pasó, por ejemplo, con estas EPS? Bueno, primero, y ahora iniciamos también la revocatoria total de Emdisalud. De Emdisalud, sí, de acuerdo. Entre estas 2 EPS casi que hay un millón de usuarios, sí. Juan Diego. Sí. ¿Y qué es lo que estamos necesitando? Que este millón de personas, estos 452.000... Sí, acá. Que estos 452.000... Estos pasen a EPS que sí les garanticen los servicios. ¿Qué hicimos con Confacor? Los pasamos a otras 6 EPS. Una EPS que estaba en 6 departamentos. Esta está en 9 departamentos. Y ya la sacamos totalmente. Ya iniciamos la revocatoria. ¿Qué son revocatorias parciales? Como la que usted me menciona, AMBUC. AMBUC la sacamos de 3 departamentos. Entonces, ¿qué hacemos? Que pasamos la población a otras EPS que sí les garanticen. ¿Por qué lo estamos haciendo parcial? Para evitar un daño sistémico al país. Hay municipios donde solamente hay una EPS. Entonces, ¿a dónde los pasamos? Para no cometer daños, para que la gente tenga a dónde poderse afiliar, estamos haciendo todo el marco regulatorio con el ministerio para poderlos pasar a otra EPS. Entonces, iniciamos, estas ya se dieron totalmente. Cundinamarca, Huila y Bolívar. Bolívar, 3 departamentos, y están en proceso Medimás en 3 departamentos y Comeva en otros 3 departamentos. Estas revocatorias, ¿por qué se dan? Porque no garantizan la oportunidad ni la calidad en los servicios de salud, porque no están atendiendo a los usuarios, porque no entregan los medicamentos. Eso es lo que quería el presidente, eso es lo que habíamos visto, empezar a depurar el sistema. Nos habíamos demorado, Juan Diego. Sí, son intermediarios que veo, por lo que usted describe, se estaban quedando con los recursos de la gente que reclama una mejor atención de salud. Total. Juan Diego, hoy tenemos la mitad de las EPS en medida de vigilancia especial. ¿La mitad? La mitad están en medida de vigilancia. Así de bueno era el negocio. Así de bueno es el negocio. Y sigue siendo un buen negocio. ¿Y cómo frenar eso? Pues esto es lo que había que hacer. Primero, Juan Diego, socializarlo por todo el país, mostrar que detectamos las malas prácticas, identificarlas, trabajar con los entes de control. Estoy haciendo una cosa que me gusta mucho, trabajar con la Procuraduría, con la Contraloría, con la Defensoría del Pueblo. Estamos trabajando juntos, porque uno solo como vigilante del sistema, yo tengo 49.000 vigilados, Juan Diego. Entonces no es capaz. Y cuando uno detecta estas 40 modalidades de fraude, cuando usted detecta la tipología del fraude en Colombia, pues se da cuenta que es un problema de actores. Aquí no es un problema ni el sistema ni el modelo, Juan Diego. ¿Y por qué se lo digo? Así como hay estas malas, hay unas muy buenas. Así como hay hospitales que le han robado a los usuarios, hay otros muy buenos. Entonces no es un problema del modelo ni del sistema. Ya vamos a hablar de eso, de los hospitales que están intervenidos y cuáles además pueden salir de la crisis. Pero por ahora déjeme compartir con usted y nuestros televidentes más participación de la gente que nos escribe a Numeral la Salud en Colombia. Byron Andrés Niño dice, no es suficiente por 2 razones. Corrupción, los que administran salud tienen una vocación por el dinero y no por la vida de los pacientes, y los trabajadores de la salud, incluyendo algunos profesionales, se han deshumanizado. Lo mencionaba usted. Tiene razón lo que dice Byron en algo. La veleta que mueve el sistema no puede ser la plata. Es verdad que todos los actores que se meten buscando el dinero, ese fue el camino equivocado que cogió el país. Nosotros nos dedicamos a atender la enfermedad y no a hacer promoción y prevención. Y ese es uno de los grandes errores que cometimos. Hoy lo estamos enderezando. Hay EPS humanizadas, hay EPS con muy buena atención. Yo me he recorrido el país, ya llevo 31 departamentos recorridos, Juan Diego. Me gustaría oír usted, que es el vigilante, la autoridad, el que sanciona y demás, a este tipo de entidades de la salud que no cumplen con sus obligaciones, ver esto. Vamos a ir con Julián Ríos, quien está precisamente en un punto clave a esta hora de la mañana, viendo el drama de muchos pacientes. Hola, Julián, ¿me oye? Bueno, pues hemos estado con algunos usuarios de EPS y lo que vemos es que siguen las quejas por las largas filas, por lo que tienen que madrugar a las 4 o 3 de la mañana para solicitar una cita médica, para solicitar medicamentos, y esa es la principal queja de varios usuarios de las EPS. Hoy en el sur de Bogotá, aquí estuvimos con varios usuarios hablando con ellos porque se siguen quejando sobre esta situación. Radiqué esto hace un mes para una operación de mi esposo. Vengo cada 10 días y que no ha salido. Estoy pidiendo una cita ya hace 20 días y para un señor que no puede caminar
Y entonces resulta que he bregado, he madrugado y le dicen que no. Esto es para nosotros poder agendar citas, medicamentos. Vean hasta donde da la vuelta, todo lo que es casi la manzana y más aparte, las niñas funcionarias hacen los papeles mal. El año pasado tenía programada una cirugía para mi vista. Nunca me dieron la cita para mi cirugía. Hay algunos funcionarios de las EPS que han dicho que están trabajando intensamente por parte de ellos para crear plataformas, para que evitar estas filas y para evitar las largas esperas, toda esa angustia que pasan los usuarios pidiendo una cita, pidiendo un medicamento para hacerlo a través de plataformas, pero eso hasta el momento no se ha visto. Desde el sur de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol. ¿Cómo disminuir, Julián, superintendente, las quejas, los reclamos, la angustia de la gente que reclama un servicio de salud porque está en juego nada menos que su vida? Mire, muchas EPS han tratado de hacer un trabajo interesante. Primero, buscar canales para acercarse más a sus usuarios sin que tengan que madrugar, líneas telefónicas, internet. Por ejemplo, creo que estaban ahí haciendo una fila en Capital Salud. Ellos ya tienen un contact center nuevo, tienen que ir desarrollándolo poco a poco. Pero mire, Juan Diego, yo le cuento una cosa. Usted tiene aquí en el tablero 41.000 quejas en enero. El porcentaje de quejas viene creciendo, mucho. Pero ¿sabe cuántas atenciones hacemos en Colombia? Más de 1.000 millones. El porcentaje hoy de quejas en Colombia no llega al 1%. No llega al 1% de las atenciones que hacemos. Hay bondades del sistema, hay cosas muy buenas. Le entiendo, lo que sucede es que cuando es la vida la que está en juego, así fuera una queja. No, total. Y eso es lo que tenemos que defender. Y a eso le estamos apuntando, a que estas quejas empiecen a disminuir. Muchas de las EPS van a la oficina y le dicen, superintendente, quíteme la medida restrictiva. Yo le digo, con mucho gusto, muéstreme cómo ha mejorado. Muéstreme sus indicadores financieros, pero sobre todo, el punto que más miramos es, muéstreme si está bajando esto, sus PQRs. Si una está EPS bajando, uno supondría lo siguiente. Eso bajaría en gran parte si la Superintendencia de Salud estuviera haciendo su trabajo, ¿o no? No, eso baja si la EPS hace su trabajo. Yo como superintendente... Pero si no lo hace, la superintendente le dice, hágalo o lo sanciona. O lo sanciona, y no le quito la medida. ¿Qué pasó? ¿Qué es la medida? Yo, a esas 20 EPS que usted vio en medida, la mitad de las EPS no pueden afiliar usuarios. Tienen una medida de restricción. Y muchos les gusta que se la quitemos para poder recibir más usuarios, porque el usuario significa platica. Yo le digo, yo le quito la medida si usted empieza a bajar estas denuncias. ¿Cómo se bajan, Juan Diego? Cerrándolas. ¿Qué es una queja? No me atendió, no me entregó el medicamento. ¿Y qué es cerrarla? Que efectivamente lo hayan atendido, le hayan entregado el medicamento, le hayan hecho el procedimiento. Si una EPS empieza a bajar las PQRs, yo veo que empiezan a descender, empieza a mejorar la siniestralidad, empieza a tener menos quejas, menos reclamos, menos denuncias, a esa EPS uno piensa, venga, miremos cómo le quitamos la restricción. Pero lo que hemos visto es que en vez de bajar, siguen aumentando. Claro. Esas EPS hay que sacarlas del país, Juan Diego. Sí. Las EPS que no funcionan, que no bajan. Deme un nombre de las que usted diga, esa tiene que salir. Ya tiene una ahí en Bisalud, ya empecé. Lo que pasa es que si le anuncio las medidas que voy a tomar, me recusan o se me caen. Pero va a haber noticias muy pronto y vamos a seguir. ¿Cuántas van a quedar? No sé, Juan Diego. Claro. Pero nos vamos a quedar con unas EPS buenas. Este drama que me acaban de mostrar ustedes es el que tiene que desaparecer en Colombia. Tenemos a esta hora otro trino de nuestros televidentes. Ginás dice, si no tienes dinero para pagar un médico particular o prepagada, que es carísima acá en Colombia, entonces no tienes buen acceso a la salud. Es mediocre, es mala, es deshumanizada, es rogar, pelear. Juan Diego, sí y no. Le voy a contar. El gasto de bolsillo nuestro en Colombia es de los más bajitos del mundo. Es decir, la inversión que usted tiene que hacer de su bolsillo sigue siendo de las más bajas del mundo, 15%, 14%. Es decir, que hoy casi que todo está recostado en los dineros del Estado. Hoy nos estamos gastando, usted vio la primera cifra, el 7.8% del PIB en salud. Es mucho dinero, casi que por los bolsillos de la salud de los se circulan cerca de 60 billones. Déjeme hacerle ese punto a manera de contexto, porque usted dice que el usuario al sistema de salud aporta poco en comparación con otros países, pero ¿sabe por qué? Porque es que este país es muy desigual y en esa medida, pues evidentemente el Estado tiene que suplir parte de esas difíciles condiciones económicas de la población más vulnerable. Juan Diego, ¿por qué es desigual? ¿Por qué si llevamos 26 años, hoy siguen siendo más los del régimen subsidiado que los del contributivo?
Nunca, esa era una premisa económica que el país nunca pensó que fuera a ocurrir. Hoy siguen siendo malos del régimen subsidiado. ¿Eso qué le indica, Juan Diego? Que, venga, yo le cuento. Sí. Evasión y elusión. Y un país muy informal. Hay gente que tiene capacidad de pago y cotiza sobre el mínimo. O hay muchas personas que no se afilian al sistema. Hay personas depurar que a esos poco colados, digamos. Poco a poco con sistemas de información. Ahora tenemos uno muy bueno. Mire, Juan Diego, tenemos 3 leyes muy importantes. La que me dio a mí herramientas para sancionar, la 1949. Ahora sigue la 1966, que va a estimular la transparencia y va a interactuar con los sistemas de información interoperables para que nos podamos dar cuenta de esto. Juan Diego, una persona que cotiza mal o el que pide un medicamento en una clínica, sale de la clínica, se va para otra y pide el mismo medicamento, otro tratamiento, y a veces el sistema no lo detecta de manera oportuna. Fraudes. Pero tenemos que entender una cosa, tenemos que mejorar la evasión. Evasión es cuando no pagas lo que... Y los recobros. Hace unos días el gobierno nacional hizo un gran anuncio, ¿no? Lo hizo en Medellín, donde advierten sobre una inyección de cerca de 7 billones de pesos para tratar de tapar el hueco, ese déficit que ha crecido y que tanto perjudica al servicio de la salud. Y mucho de eso está ligado a eso que usted dice, al desangre de los corruptos o de los que se han aprovechado del sistema para robar, para desfalcar. Los recobros entre ellos, que usted inclusive mencionaba, termina a veces el ciudadano de bien pagando las pilatunas de otros, ¿no? Claro, por eso es que es tan importante nosotros identificar estas hemorragias que tiene el sistema, quiénes son los que le hacen trampa al sistema, porque eso afecta el bolsillo y la salud de todos los colombianos. Cuando yo le digo que tenemos más de 1.000 millones de atenciones al año, están cargadas contra el sistema, Juan Diego, que valen unos recursos importantes, pero cuando usted ve que un tratamiento de una persona de alto costo, que puede costar 1.000, 2.000 millones de pesos, es irreal, o los carteles como el de la hemofilia, el SIDA, esos son los agujeros que le hacen daño al sistema. Si usted le suma la evasión y la elusión, pues ahí empieza el déficit. Lo que anunció el presidente es muy importante. Para mí, lo que dijo el ministro y el presidente cuando lanzaron la ley, el acuerdo de punto final, es la noticia más trascendental que ha tenido el país. Primero, el gobierno está reconociendo una deuda histórica. Va a inyectar 7 billones de pesos entre los departamentos. Eso le va a oxigenar al sistema. Pero no hacemos nada, Juan Diego. Si seguimos inyectando plata, y si siguen continuando las prácticas corruptas. Bueno, pues ahí está, ese es el superintendente de salud, que por supuesto nos consta, es uno de los funcionarios que se pone las botas para recorrer el país y sobre todo para velar por la atención y mejorar la calidad del servicio de los colombianos. Por eso hay 10 hospitales que están intervenidos, algunos saliendo de la crisis y demás, pero no es fácil esa pelea, ¿no? Sí, muy difícil. Muy difícil porque algunos hospitales cayeron hace mucho tiempo en manos de la corrupción. Muchos hospitales públicos del Estado se volvieron el botín, además de muchos políticos, cierto, territoriales. Y eso hay que aceptarlo. Yo lo digo con ¿Y por qué esos políticos no están en la cárcel? Pues, Juan Diego, porque a veces detectar quién es el que da las órdenes es muy difícil. Por eso la ley me va a permitir irme contra el gerente. A usted va a recibir una instrucción, usted va a seguir desangrando el hospital. Y mire, Juan Diego, yo le cuento qué hacían. Oiga, usted debería, y hacemos un tablerote, si quiere, cuando estén todos esos políticos responsables detrás de las rejas por robarse nada menos que la plata de la salud de los miles y miles de ciudadanos, además muy pobres, pues deberían estar tras las rejas. Pero mire que la Procuraduría ha estado muy pendiente, la Contraloría también. Ayer dieron aviso de una nueva sanción por el cartel de la hemofilia en Cartagena a un exgobernador. Aquí hay gobernadores en Córdoba también involucrados. No, sí se han ido decantando, pero hay que sacar los hospitales de la politización. Estos hospitales que hoy están intervenidos fueron hospitales que llegaron a una estancia deplorable. Hoy van saliendo adelante. Tenemos intervenido el Hospital Universitario de Cartagena, que hay que hacer algunas modificaciones y hay que también que corregirlo. El departamental de Villavicencio. Me está chupando la sangre el jefe de noticiero, me dice, nos pasamos de tiempo. Bueno, pero vea, le voy a dar una buena noticia. ¿Usted de dónde es? Del Tolima. Le voy a devolver el hospital del Tolima. Lleras, el Federico Lleras. Es un hospital emblemático. Lo cogimos en una situación deplorable. Hoy está al día con la nómina. Hoy está al día con los proveedores. Un hospital que abrió servicios nuevos. Hoy es un hospital que está a máxima capacidad, operando permanentemente. Lo vamos a mantener vigilado,
pero se lo vamos a devolver al departamento totalmente saneado. Bueno, esperemos que así sea, pues es el superintendente de salud. Lo acompañamos en esa cruzada, yo superintendente, ni más Muchas faltaba. gracias. Y como le digo yo, boleteemos, como dicen los jóvenes, a los corruptos, a los políticos, que yo sé hay muchos de ellos detrás de eso, desangrando el sistema. Lo vamos a seguir haciendo a pesar de los riesgos, pero sigamos haciendo esto, Juan Diego. ¿Sí? Sigan contándole al país lo que está pasando. Esa labor de ustedes de comunicar es vital para nosotros como funcionarios del Estado. Gracias, superintendente. Aquí está la encuesta. A esta hora, los resultados parciales de la pregunta que hemos formulado en Facebook. ¿Ha dejado usted de acudir a los servicios de salud por dificultades para conseguir citas médicas, sí o no? Van a estar momentos 7.200 votaciones. El 92% dice que sí, que ha dejado de acudir al servicio de salud. 8% dice que no. Y somos tendencia a esta hora de la mañana en las redes sociales.